va a inverenciar. Vamos a nuestro tema gnóstico, aunque un poquito tardadito, pero vamos a realizarlo. Nuestro tema que nosotros queremos plantear en este momento se llama el autoconocimiento. Hablar de autoconocimiento no es algo meramente externo, es algo que realmente implica el poder de la sabiduría que uno tiene para realizar todo aquello que uno quiera realizar o todo aquello que uno pueda realizar. Por eso se llama autoconocimiento. Auto de uno mismo y conocimiento, pues de conocimiento, de saber, de tener un conocimiento, porque la palabra conocimiento viene de ciencia. Cuando se habla de ciencia, se está hablando de conocimiento. Y cuando se habla de conocimiento, se habla de ciencia. Entonces, cuando se dice autoconocimiento, es el desarrollo de esa ciencia esotérica, gnóstica, de nuestro interior. Es el conocimiento, podríamos decir, propio de uno mismo. Es el conocimiento prácticamente de uno mismo. Cuando se habla de autoconocimiento, estamos hablando de autognosis. Si gnosis es el conocimiento universal, si gnosis es conciencia o la función de la conciencia natural, o es la función natural de la conciencia, si gnosis es la filosofía perenne universal, entonces esto nos está indicando que existe un conocimiento universal, tanto externo, y cuando se habla de autoconocimiento estamos hablando de un conocimiento universal interno desarrollado propiamente en uno. Y es aquí el punto que nosotros debemos de aprender a ver. Cuando se habla de autoconocimiento, es lo que uno sabe en pensamiento, en palabra y en acción. El autoconocimiento es propio de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, estamos hablando que ese autoconocimiento pertenece a la conciencia, no pertenece a otra cosa, más que a la conciencia misma, a la conciencia despierta y desarrollada. Y es aquí el punto que nosotros debemos de aprender a ver. ¿Qué autoconocimientos tenemos? El autoconocimiento también se determina las posibilidades desarrolladas en un ser humano. Cuando un ser humano es capaz de hacer algo, es porque tiene esos conocimientos propios desarrollados en sí mismo. Hablemos de una manera sencilla antes de entrar a lo que es la conciencia. Digamos nosotros,
alguien que aprende un oficio y lo maneja excelentemente, es un conocimiento propio de él, porque puede ejecutarlo, ejercerlo, llevarlo a cabo. Entonces, alguien que tiene conocimientos de un oficio, de una profesión, y lo ejerce correctamente, cabalmente, lo ejerce dentro de los valores de la honestidad, entonces es un conocimiento propio de él y que él puede realizarlo, que él puede cristalizarlo. Y por eso se dice que hay personas que son capaces de trabajar como obreros, como técnicos, como profesionales, y que esas personas pueden verdaderamente cristalizar muchas cosas, aún dentro del campo material. Entonces, tienen un conocimiento para hacerlo. Pero cuando nosotros hablamos del autoconocimiento, que se refiere al desarrollo interior profundo de uno, pertenece a nuestro interior, pertenece a nuestra conciencia. Entonces, cuando se habla del autoconocimiento, filósofos como Platón lo dice: conócete a ti mismo. Otros lo dicen de diversa manera o de otras maneras. Lo que está inscrito en el templo de Delfo, que está en ruina en Grecia, lo dice claramente: Homo nocete ixon, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se conoce a sí mismo, conoce el universo, conoce su propio universo interior, y al conocer su propio conocimiento interior profundo, conoce el universo exterior. Porque nos dicen claramente que el hombre es el microcosmo. Entonces, si cada ser humano es un microcosmo, entonces al conocerse a sí mismo, al verse a sí mismo y desarrollar todas sus facultades, nos encontramos nosotros, que es un conocimiento que no solamente es que vio, un conocimiento que no solamente es basado en teoría o en la parte intelectual, sino un conocimiento desarrollado capaz de poder hacer lo que el común de la gente no puede hacer. Y esos grandes hombres, como nuestro gran Kabir Jesús el Cristo, lo demostró en las calles de Jerusalén, como Krishna, como grandes iniciados que han venido a demostrar ese conocimiento interior profundo desarrollado en ellos, y que eso asombra a las multitudes, asombra a la gente. Ahora, cuando hablamos de conocimiento o cuando hablamos de autoconocimiento, es conocerse a sí mismo. Es verdaderamente ese aspecto importante, conocerse a sí mismo. Y es aquí donde nosotros queremos entrar, donde nosotros queremos penetrar, que es conocerse a sí mismo.
es conocerse a sí mismo. Ahora, hablando de una manera sencilla, si tenemos en nuestro interior una parte que se llama negativa y otra parte que se llama positiva, hablando en ese lenguaje sencillo, una parte que se llama mala o que es malo en nuestro interior y otra parte que es buena en nuestro interior. Hablando en un lenguaje profundo, esotérico, que dentro de uno existe eso que se llama la maldad, la perversidad dentro de uno. Que dentro de uno está Satán. Dentro de uno está eso que se llama el diablo, Lucifer, inferior. Y que dentro de uno también está nuestro Dios interior profundo y todas esas partes del ser. Vemos la importancia que tiene. ¿Qué conocemos nosotros de eso? ¿Qué conocemos de nuestro ser interior profundo? ¿Qué conocemos nosotros de nuestros errores? Existen factores y existen entidades negativas que nos llevan a nuestros errores. Entonces, surge una situación que dentro de nosotros existe, que se le llama ignorancia. Sócrates, el gran filósofo griego, con su famosa frase decía: solo sé que no sé nada. Y alguna gente decía: ¿cómo es que este es sabio y no sabe nada? Lo que pasa es que estaba indicando que conocía su ignorancia, había conocido su propia ignorancia y basada en su propia ignorancia desarrolló una filosofía portentosa, súper excelente, que todavía existe y que todavía se mueve y se promueve en el mundo. Vemos nosotros que dentro de nosotros existe la ignorancia, existen los errores. Hablando en otros términos, en nuestro interior tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos instintos, tenemos impulsos. Y cuando hacemos acciones o actuamos en el mundo físico, con nuestro cuerpo físico, entonces vemos las acciones. Entonces, tenemos pensamientos, tenemos movimientos de acciones, tenemos emociones, tenemos instintos, tenemos impulsos. ¿Conocemos eso? ¿Conocemos nuestros pensamientos? ¿Conocemos nuestras emociones? ¿Nuestros instintos, nuestros impulsos? Y las acciones que son más visibles porque las realizamos con nuestro cuerpo físico. ¿Conocemos nuestras acciones? Eso es parte del autoconocimiento. Cuando alguien no conoce sus pensamientos, sus acciones, sus emociones, sus instintos y sus impulsos, a eso se le llama ignorancia. Cuando alguien que comete errores y no los corrige,
A eso se le llama ignorancia. Cuando las personas se dejan llevar por sus propias emociones, y si son negativas, pensamientos negativos, emociones negativas, actuaciones meramente negativas, entonces nosotros vemos la importancia que tiene en este aspecto es de ver lo que hay dentro de uno. Si hay pensamientos negativos, si hay emociones negativas, si hay instintos, si hay impulsos. Entonces, si se conoce eso que está dentro de uno, entonces tenemos un autoconocimiento. Pero si no conocemos, no sabemos nada de eso, entonces ignoramos eso. Entonces eso es ignorancia. Y cuando se habla de autoconocimiento, es de esto que estamos hablando. ¿Conoce usted sus pensamientos? ¿Conoce usted sus emociones? ¿Conoce usted sus instintos, sus impulsos? ¿Conoce usted sus acciones? Si no las conoce, no tiene autoconocimiento. Ahora, si vamos más allá, y esta es la cuestión más importante, lo que comúnmente se llama defectos. Si no ve que tiene defectos, que la gnosis le llama ego, la gnosis le llama yoes, el mí mismo, el sí mismo. En el Tíbet le llaman agregados psíquicos, que están de más en nuestra mente. Ahora, si desconoce que tiene defectos, que tiene ego, tiene yoes, entonces no tiene conocimiento propio de sí mismo. Porque nosotros en nuestro interior, como lo hemos visto, tenemos pensamientos, tenemos emociones, instintos, impulsos, tenemos acciones, hacemos acciones. Y más allá está el ego. El ego tirándonos pensamientos negativos, emociones negativas, haciendo que tengamos impulsos negativos con acciones negativas. Y el ego nos induce a hacer o cometer errores. Y es aquí donde está el problema de nosotros. Creer no es bueno, es mejor saber. Por eso la gnosis nos dice, deja el dogma en las conciencias dormidas. En otras palabras, deja las creencias en las conciencias dormidas. Y tú sálete de ese mundo de creencias. Entonces, dentro de nosotros existen teorías, dentro de nosotros existen creencias, existen dogmas, existe fanatismo. Si conoce sus dogmas, conoce sus creencias, conoce su fanatismo, tiene un autoconocimiento. Pero si no lo conoce, no sabe que en su interior existe, en su parte intelectual existen teorías, creencias, entonces no tiene autoconocimiento. Ahora, si entramos nosotros al aspecto más importante, es conocer esas teorías, esas creencias que nosotros tenemos. Díganme, o digamos, ¿qué creencias hay? Hay creencias de todo. Hay creencias políticas, hay creencias religiosas, hay creencias culturales,
Hay creencias científicas, creencias de la ciencia. Hay creencias que nos metieron desde que nacimos hasta nuestros días. Y tenemos creencias. Y si hemos ido a estudiar, tenemos teorías. Teorías en el cual la hemos comprobado. Y entonces nos dicen los alquimistas de la Edad Media: quema tus libros y blanquea tu latón. Cuando dice el libro, se refiere a todas nuestras teorías y creencias que tenemos en nuestra mente. Y cuando dice blanquea tu latón, es blanquear el alma. En otras palabras, liberar el alma del ego. Aquí es donde está la situación que nosotros tenemos. ¿Conocemos todo eso? ¿Conocemos nuestras teorías? ¿Conocemos nuestras creencias? Pero aún así, estamos convencidos que sabemos. Tenemos una creencia que sabemos. Y la gente buena tiene una creencia que es buena, aunque nunca se dé cuenta que en sus acciones es perversa, aunque en su manera de hablar es perversa. Existe otro punto en el cual es tener conciencia del verbo, tener conciencia de lo que hablamos. Tenemos conciencia cuando hablamos con las demás personas. Tenemos conciencia de nuestro verbo, de nuestras propias palabras. Si tenemos conocimiento o tenemos conciencia de nuestro propio verbo, tenemos autoconocimiento de nuestras propias palabras. Tenemos autoconocimiento de nuestro verbo y lo sabemos utilizar correctamente. Lo expresamos sabiamente. Entonces expresamos palabras sabias. Y es aquí el punto donde uno verdaderamente aprende a ver, aprende a saber su propio verbo. ¿Tiene conciencia de su propio verbo? Si tiene conciencia de su propio verbo, tiene autoconocimiento. Pero si no tiene conciencia de su propio verbo, no tiene autoconciencia. Ignora lo que dice. A pesar de que tiene el verbo, a pesar de que habla, pero ignora lo que dice. Y nos dicen a nosotros claramente, basta una palabra para hacer sentir mal a alguien. Y eso es cierto, basta una palabra. ¿Tenemos autoconocimiento para no dañar con el verbo a las demás personas? Entonces, si dañamos a las demás personas con nuestro verbo, es porque no tenemos autoconocimiento de nuestro verbo. Y así pues nosotros podríamos ir planteando y diciendo muchas cosas de lo que hay que hacerse consciente de uno, autoconsciente, autoconocimiento de sí mismo. ¿Somos conscientes de nuestro propio cuerpo físico? Tenemos un cuerpo físico, ¿somos conscientes de él? ¿Tenemos conocimiento de nuestro propio cuerpo físico? Nuestro cuerpo físico está formado por órganos, células, sistemas, etc. ¿Tenemos conciencia o tenemos conocimiento de él? ¿Tenemos conocimiento cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona el corazón? ¿El hígado? ¿Las venas? ¿Riñones? Si nosotros tuviéramos autoconocimiento de esta máquina llamada cuerpo físico, lo cuidaríamos. No le meteríamos veneno a nuestro cuerpo. Lo amaríamos. Pero cuando alguien le mete
chatarra, basura, veneno a su propio cuerpo, sencillamente no tiene conocimiento de sí mismo. Cuando alguien a su cuerpo físico le mete sonidos ruidosos, música inferior, no quiere a su cuerpo físico. Y así sucesivamente. Entonces vemos nosotros de qué somos conscientes, de qué somos autoconscientes, qué tenemos de autoconocimiento. Tenemos el cuerpo físico, tenemos un autoconocimiento del cuerpo físico. Entonces hay que estudiar, hay que visualizar y hay que hacer lo que funcione correctamente. Y no meterle veneno, ni basura, ni chatarra, ni en alimentos, ni en sonidos, ni en imágenes, ni nada por el estilo. Ahora, ¿de qué somos conscientes? ¿De qué somos autoconscientes? ¿Qué autoconciencia tenemos? ¿Qué autoconocimientos tenemos? Por eso se dice autoconocimiento. Se habla de autognosis. El que se conoce a sí mismo. Entonces debe conocer sus cuerpos también. Debe conocer el cuerpo físico, debe conocer el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo de la mente, el cuerpo causal. ¿Hasta dónde ha llegado a conocer? ¿Hasta dónde? Entonces, cuando uno empieza, le dicen que observe sus pensamientos, que observe sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, y que observe sus acciones. Entonces, ese es un inicio del aprendizaje y el desarrollo del autoconocimiento. Conocer sus pensamientos, conocer sus emociones, conocer sus acciones. Y hasta allí nos dicen que aprendamos a conocer. Entonces ya conocemos nuestros pensamientos, ya conocemos nuestras emociones, ya conocemos nuestras acciones. Entonces, si conocemos esas tres cosas, hemos dado 3 pasos. 3 pasos al autoconocimiento. Si conocemos nuestros instintos, hemos dado otro paso. Si conocemos nuestros impulsos, y si esos impulsos son meramente sexuales, entonces conocemos los impulsos que vienen de nuestra parte sexual. ¿Tenemos conocimiento de eso? Debemos de conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Debemos de conocer nuestros instintos, debemos de conocer nuestra parte de la sexualidad. Debemos de conocerla para mejorarla, para cambiarla, para purificarla y llegar a la castidad científica absoluta. Se nos dice que hay que observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, porque se ve claramente que son las 3 partes que se puede observar, pero observar instintos y observar los impulsos requiere de más eficacia en la observación de sí mismo. Entonces el método para conocerse, el primer método para conocerse se llama autoobservación. La autoobservación nos lleva a conocer. La autoobservación nos lleva a conocer todas esas cosas que existen en nuestro interior. Y es aquí lo importante. ¿Hasta dónde conocemos? Entonces viene
viene conocer los cuerpos, físico, vital, astral, mental, causal. Conocemos nuestra mente. La Gnosis enseña cómo ir a penetrar a la mente. Lo primero que debe hacer es autoobservar, observar sus pensamientos, y dice que debe de meditar y poner su mente en silencio para conocer las profundidades que hay más allá dentro de uno. ¿Qué nos está diciendo? Que el autoconocimiento no es superficial, el autoconocimiento es interior y profundo dentro de uno. Que el autoconocimiento no es meramente externo, sino interno. Entonces, conocer todo eso que existe dentro de uno y llegar a conocer el ego, entonces va más allá. Ha profundizado en su interior cuando llega a conocer, cuando llega a observar sus propios yoes, los llega a ver y observa cómo el ego se mueve, cómo actúa, qué acciones hace para que nosotros hagamos las acciones que él quiere que hagamos. Entonces, cuando llega a esa profundidad, llega a conocerse a sí mismo en sus propios yoes. Conoce lo que existe en esa profundidad, lo que son sus yoes, lo que son los yoes, lo que lo inducen a hacer y lo que el yo quiere que hagamos. Entonces conoce, entonces tiene un acto conocimiento de sus propios yoes. Ahora, si observa y ve que comete errores, que en su diario vivir comete errores, a diario comete el mismo error o los mismos errores, puede dejar de cometer esos errores. ¿Por qué? Porque le va permitiendo conocer, y ese autoconocimiento le permite realizar todo lo contrario de los errores, todo lo contrario del ego, todo lo contrario de emociones negativas, de pensamientos negativos. Porque un pensamiento puede cristalizarse en acción. Una emoción negativa o emociones negativas se pueden cristalizar o se cristalizan en acciones negativas. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno ve sus errores que comete a diario y que comete los mismos errores a diario, entonces uno está en la disposición de corregir eso. Entonces adquiere el autoconocimiento de sus errores y adquiere el poder del autoconocimiento de corregir sus errores. Entonces aparece el poder del autoconocimiento para corregir errores. Porque se necesita fuerza, se necesita el poder para corregir errores. Si no lo tiene, pues recomendamos que recurra a su padre y a su madre, que recurra a su madre, a su padre para que le dé sabiduría y luz, y a su madre para que vaya desintegrando esos errores. Aún la Madre Divina puede darle sabiduría y luz también, puede darle poder. Si no tenemos esa fuerza, recurrimos a esa fuente inagotable, divinal, espiritual de nuestro Padre y nuestra Madre. Alguien que recuerde constantemente a su Padre y su Madre tiene un acto conocimiento de recuerdo de su Padre y su Madre. Pero alguien que olvida a su Padre y a su Madre no tienen autoconocimiento de su padre y su madre, un autoconocimiento de recuerdo, de recordar a su padre y su madre. Entonces, cuando llegamos a esa profundidad del ego,
Y sabemos cómo es el ego, sabemos cómo actúa. Y cada ego que va aflorando lo vamos conociendo, no lo dejamos ahí, por ahí rezagado o olvidado, no. Lo vamos observando cómo se manifiesta y qué es lo que quiere. Entonces vamos adquiriendo autoconocimiento. Ahora, el verdadero autoconocimiento implica conocer nuestros errores y corregirlos. Conocer nuestras creencias y desintegrarlas. Conocer nuestros dogmas y fanatismos para disolverlos. Pero el verdadero conocimiento es cuando nosotros vamos cambiando nuestra vida, vamos transformando nuestra vida, vamos acabando con todas esas creencias y todas esas teorías que existen en nuestra mente. Cuando vamos terminando con todos esos errores que cometemos a diario, todas esas equivocaciones que cometemos a diario. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos adquiriendo el autoconocimiento. En otras palabras, cuando nuestra conciencia se manifiesta con fuerza, poder y gloria, entonces tenemos el autoconocimiento. Y el autoconocimiento se adquiere cuando vamos erradicando errores, cuando vamos acabando con esas creencias, dogmas, fanatismo, vamos acabando con esas teorías que para nada sirven. Y la gente se mete en las redes sociales, ve videos y lo graba en su mente. Se mete más videos, se mete más imágenes, más teorías, más cosas negativas. ¿Y cómo puede despertar? Si se le está metiendo basura a su mente. Cuando nosotros llegamos a ese punto de trabajar con la muerte del ego, la gnosis nos enseña claramente que cuando el ego es desintegrado se libera una porción de nuestra esencia, de nuestra alma. Y esa porción liberada pasa a nuestro ser. Y esta esencia libre tiene poder y saber de manifestación. Y entonces, cuando vamos liberando las esencias encerradas en el ego, ese es el autoconocimiento. Vamos adquiriendo un conocimiento como es el ego, vamos adquiriendo un autoconocimiento cómo se va desintegrando el ego, o cómo se va desintegrando, o cómo la Madre Divina lo desintegra. Entonces tenemos un conocimiento verdadero, no teórico. No solo porque lo vimos, sino porque lo vivimos. Tenemos un autoconocimiento porque las esencias libres tienen fuerza, poder y gloria para manifestarse. Y entonces las esencias libres, con esa manifestación de fuerza, poder y gloria, al manifestarse, realizamos lo que el común de la gente no realiza, no puede hacer. Y aquí lo esencial. Homo nocete ixo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Entonces, ¿qué implica conocerse a sí mismo? Lo que hemos dicho. Todo eso que hemos dicho implica conocer. Ahora, a medida que nosotros vayamos desintegrando nuestros errores, nuestras creencias, nuestras teorías, vayamos desintegrando nuestros yoes, nuestro defecto, el querido ego, nos vamos acercando a la divinidad, nos vamos acercando a nuestro Padre y nuestra Madre. Y entonces vamos conociendo a Dios. Se cumple el mandato, se cumple aquella ley que dice, el que se conoce a sí mismo, llega a conocer a los demás. Y principalmente dice, el que se conoce a sí mismo, llega a conocer a Dios. Entonces, conocerse a sí mismo no es una cuestión de teoría, no es una cuestión de creencia, no es una cuestión porque lo vi. Es un trabajo de ir desintegrando el ego para llegar al ser. Y entonces conocemos a nuestro propio ser interior profundo, lo conocemos.
Y no solamente lo conocemos, sino que nos fusionamos con Él. Y somos uno con Él. Entonces, este es nuestro tema, el autoconocimiento. Yo les digo a ustedes, no pierdan su tiempo miserablemente en cosas innecesarias, en cosas que no tienen ningún valor. Dedíquense a su propio desarrollo y vayan adquiriendo el autoconocimiento en hechos, no en teorías. Dedíquense a morir en el ego. Dedíquense a cambiar su propia vida y verán que aparece el autoconocimiento propio de uno mismo. Hasta aquí nuestro tema, nuestras palabras. Solo queremos darle gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre por permitirnos realizar esta asamblea, esta conferencia y este estudio. Agradecer a nuestro Padre y nuestra Madre por todas las bendiciones y por toda esa sabiduría, por toda esa luz que nos da, por esa fuerza maravillosa que nos da también. Agradecer a nuestro avatar de Acuario, a nuestro amado Maestro Samael Ombeor, por su infinito amor hacia uno, su fuerza y su asistencia y su ayuda directa hacia nosotros. Infinitamente gracias, amado Maestro Samael Ombeor. Infinitamente gracias a los señores de la ley divina. Gracias. Porque sin ellos no conociéramos nuestros errores, nuestros defectos, porque nos aplican el karma. Bendito y alabado sea el karma. Bendito y alabado cuando Dios castiga a su Hijo. Agradecer a los maestros de la medicina universal, infinitamente gracias. Muchas gracias. Gracias por ese aspecto importante de la vida. Gracias. Gracias a ustedes por tener esta conciencia con luz, conciencia viva, conciencia con fuerza, con poder y gloria. Gracias a ustedes por conectarse y estar presente dentro de estos estudios. Gracias. Ahora solo nos queda, pues, la parte final, la exhortación y las palabras de acción de gracias. Vamos a pedirle a algún hermano, alguna hermana, que haga la exhortación y las palabras de acción de gracias.